¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer la amable invitación que me hizo Santiago Gutiérrez Fernández, presidente Cañetti, para estar el día de hoy aquí con ustedes. Espero que hayan tenido oportunidad de comer con la suficiente calma. Le comentaba yo a Santiago que para mí es un gusto regresar aquí después de algunos meses. Tuve la oportunidad de estar en la asamblea anual acompañando a algunos distinguidos invitados en aquel entonces. Es muy interesante tener la percepción de ustedes sobre cuál es la situación, sobre la política que el Gobierno de México ha seguido en materia de comercio exterior. En ese sentido, les voy a compartir, algunos datos que espero que sean de su interés e iré haciendo algunas reflexiones sobre las tres preguntas que acaban de hacerles. ¿Cómo? Siguiente, por favor. Bueno, no sé. Entonces, si nos podemos… gracias. Como pueden ustedes observar, es muy importante la función del comercio exterior, ya que ha contribuido a que México se coloque en los primeros lugares a nivel mundial en indicadores económicos importantes. Como se puede observar en la lámina, México ocupa el 14 lugar en la economía del PIB global, con 1.140 miles de millones de dólares, y se encuentra en segundo lugar en América Latina después de Brasil. Se encuentra como décimo exportador e importador a nivel mundial. Nos estamos refiriendo a cerca de 300,000 millones de exportaciones y prácticamente el mismo orden, 301,000 en la parte de importaciones, y es el primer país de América Latina por delante de Brasil. Igualmente, nos encontramos en quinto lugar en lo que se refiere a la inversión extranjera directa de las economías emergentes y segundo en América Latina después de Brasil. Un tema que es importante y que es relevante para el comercio exterior y para la atracción de inversión extranjera es el relativo a la facilidad para hacer negocios. Aquí, si bien nos encontramos en un lugar 35 según el Banco Mundial, también es importante señalar que estamos por arriba de varios países que integran el BRIC, como es China, que está en lugar 79, Rusia en 123, Brasil, India, Perú. ¿Y por qué es importante este indicador que hace el Banco Mundial a través de su publicación Doing Business? Es importante porque la actividad económica requiere de reglas claras y a través de esto se podrán dar los incentivos para tener una mayor inversión y una facilidad para hacer negocios en nuestro país. Siguiente, por favor. En esta gráfica se puede observar cuál es la situación actual del comercio exterior en relación a México. Al día de hoy tenemos 11 tratados de libre comercio con 43 países, tenemos 10 acuerdos de complementación económica en el marco de ALADI, es decir, los países del Cono Sur, y tenemos 28 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, que es uno de los temas más importantes para todas las empresas mexicanas que tienen inversión en el extranjero. Una de las preguntas se refería a si estamos utilizando o no adecuadamente nuestros tratados de libre comercio. A mí me gustaría compartirles que el 93% de nuestras exportaciones, es decir, de esas 300,000 millones de dólares que se refería hace un momento, son a países socios, es decir, forman parte de estos acuerdos o tratados internacionales de los que somos parte, y esto sin duda pues es un tema relevante. ¿Por qué es relevante? Igualmente lo es por el hecho de que representa el 70% aproximadamente del PIB global, 2/3 partes de las importaciones mundiales. Entonces, si ustedes se fijan, si bien es cierto que quizá el número puede o no ser grande en términos de tratados de libre comercio o de acuerdos comerciales, es bien cierto que tenemos acceso al 70% del PIB y a 2/3 partes de las importaciones globales. Siguiente, por favor. Es importante recordar que el comercio exterior ofrece a nosotros, a los mexicanos, mercados externos para productos y servicios
insumos a precios y calidades competitivos y desde luego mayores opciones de consumo, que ese es uno de los grandes retos que tenemos, mayores insumos para nuestros consumidores. Certidumbre en la inversión nacional y a la extranjera, más y mejores empleos remunerados. Como se puede observar aquí en la gráfica, si hacemos un comparativo de 1993, previa a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, teníamos exportaciones del orden de 52 mil millones de dólares, a diferencia de 2010, que estamos alrededor de las 298 mil millones de dólares. Igualmente, si nos fijamos en la gráfica, podemos revisar que antes, en el periodo entre 1980 y 1993, el promedio anual de inversión extranjera, de captación de inversión extranjera, era del orden de 2.500 millones de dólares. Al día de hoy, rondamos el promedio de 18.500 millones de dólares, lo cual sin duda es producto de los tratados de acuerdos comerciales de los que México es parte. ¿Por qué? Porque se brinda certeza a las inversiones extranjeras, se brinda un marco jurídico de protección a las inversiones y desde luego el ambiente para hacer negocios en nuestro país es propicio. Un dato también interesante es el hecho de que el 86% de las importaciones de México son relativos a bienes intermedios y de capital, lo cual contribuye a que tengamos una plataforma de producción desde luego más competitiva al tener insumos más bajos o a precio más económico, ¿no? En alguna ocasión me preguntaban hace unos días que cuál es el comportamiento de las exportaciones en nuestro país con relación a Estados Unidos. Y durante el periodo enero-junio tuvimos un crecimiento en nuestras exportaciones con Estados Unidos del orden del 20% y enero-julio del 16.6% con los Estados Unidos con respecto al año inmediato anterior. Es decir, estamos hablando de 150 mil millones de dólares que se han exportado a los Estados Unidos. Esta es una cifra histórica, por lo cual, sin duda, hay áreas de oportunidad para seguir aprovechando los tratados de libre comercio que tenemos, como es el caso de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, los datos pues son fríos y pueden ser interesantes en cuanto a que sí están siendo de utilidad para nuestro país. También es importante señalar que México es el tercer proveedor de productos a los Estados Unidos, sin embargo participa solamente del 12% de sus importaciones. Siguiente, por favor. Uno de los beneficios directos del comercio exterior, pues es el hecho de contar con más y mejores empleos. Además de que esto ayuda a fortalecer el capital humano y sin duda el ingreso de los empleados, ¿no? En esta gráfica se puede observar claramente cómo aquellas empresas que tienen como fin la exportación pagan un 37% por arriba de aquellas que no lo tienen, y en el caso de aquellas empresas que tienen inversión extranjera directa, pagan 26% por arriba de aquellas que no lo tienen. Igualmente, es importante señalar que uno de cada 5 empleos que está relacionado con empresas, uno de cada 5 empleos está relacionado con empresas que exportan o que cuentan con inversión extranjera directa. Siguiente. Esta lámina la preparé particularmente para este evento para que tuviera una idea los afiliados de Canietti de cuál es el beneficio o cuál es la participación en las exportaciones del comercio exterior en las empresas afiliadas o representadas por Canietti. En el caso de la industria electrónica, encontramos que ha habido un crecimiento del 19% con respecto al año inmediato anterior. Entre el periodo 2007 y 2011, se han recibido más de 4,000 millones de inversión extranjera directa, lo que implica que se generen empleos por más de 255,000 personas. En la parte de telecomunicaciones, sin duda otra área o subsector muy importante para ustedes, encontramos que en la última década el número de celulares pues, se ha multiplicado por 6 y que la penetración pasó de 5 a 31 usuarios por cada 100 habitantes. Sin duda es un dato alentador.
Sin embargo, es importante seguir avanzando en la penetración de Internet. Y por lo que se refiere a las tecnologías de la información, las famosas TICs, la industria creció una tasa promedio del 12% entre 2006 y 2010, como ustedes seguramente lo saben, y para 2011 se tiene un crecimiento esperado del orden del 16%. Siguiente, por favor. Me gustaría compartir a partir de ahora algunas láminas sobre cuál es la política comercial que nuestro país ha venido siguiendo en esta administración. El objetivo de la política, sin duda, pues es fortalecer y vigorizar la plataforma exportadora, y la estrategia que se ha seguido para las negociaciones internacionales es esencialmente de fortalecer los mercados regionales. Hacia el norte, reforzando la participación con nuestros países vecinos, Estados Unidos y Canadá, buscando una mayor regionalización, integración de los procesos y facilitación de acceso a mercancías y servicios, es decir, la agenda post-CAN o post-Telecan, como se le conoce. Y por el lado del sur, estamos buscando abrir nuevos espacios de oportunidad, y en unos instantes más les explicaré por qué. Básicamente tenemos 5 pilares bajo los cuales estamos orientando nuestra política comercial. La primera es la optimización de la red de acuerdos comerciales existentes. Un ejemplo claro de esto es Perú. Con Perú tenemos un acuerdo de complementación económica suscrito en 1987, el AC8, como se le conoce técnicamente, que permite al día de hoy otorgar preferencias arancelarias a cerca de 800 productos. Como probablemente ustedes habrán enterado, recientemente, el 6 de abril, el entonces presidente del Perú y el presidente Calderón suscribieron un nuevo acuerdo de integración comercial, mismo que está a consideración del Senado y que en un momento más me referiré. Igualmente está la profundización con Colombia, que fue aprobado a principios de este año por el Senado de la República. El segundo pilar se refiere a la convergencia de tratados. Le comentaba yo a Santiago hace unos instantes que estamos abocados a poder buscar una homologación de nuestros 3 tratados con Centroamérica. Tenemos un tratado con Costa Rica, otro con Nicaragua y uno con el Triángulo del Norte. Lo que estamos buscando es homologar estos 3 tratados para tener un solo tratado único, en donde desde luego se busque tener un mayor acceso por parte de los productos mexicanos, igualmente de los servicios. La parte del fortalecimiento del sistema multilateral y regional de comercio, estamos avanzando y participando activamente en la ronda de Doha. El cuarto pilar se refiere a nuevos acuerdos, que igualmente podemos señalar el caso de Perú. En el caso de la defensa legal de los intereses comerciales, tenemos un ejemplo muy claro como es el relativo al transporte transfronterizo de carga, en donde México ha sido muy firme y recientemente el presidente Calderón, junto con sus homólogos, en marzo pasado firmó las bases para un nuevo acuerdo, un nuevo programa que permita la facilitación de mercancías y que se estima que a finales de este mes se pueda obtener el primer permiso por parte de los transportistas mexicanos. Siguiente, por favor. Una de las preguntas igualmente consistía en hacia dónde debe enfocar México sus esfuerzos, hacia dónde debe focalizarlos. Aquí tenemos la agenda prioritaria de negociaciones. Desde luego con América del Norte, la parte de competitividad que ya comentaba, la parte de una mayor eficiencia en el transporte y acceso a mercados y desde luego en la prestación de servicios, la homologación o unificación de un solo tratado de libre comercio entre México y Centroamérica, el acuerdo de integración comercial que está a consideración del Senado desde abril pasado, el arco del Pacífico latinoamericano, que son 11 países, al cual me referiré en un momento más, Alianza Pacífico. Estos 2 últimos acuerdos son vitales porque nos permitirán tener una mayor regionalización y estar en mejores posibilidades para acceder al mercado asiático, que sin duda es la economía
regional que más está creciendo durante los últimos años. Y tenemos también el compromiso desde hace un par de años en donde está la posibilidad de iniciar una ronda de negociaciones con Brasil para poder revisar la lista de intereses de cada uno de nuestras industrias, las mexicanas y las brasileñas, para poder ver en dónde o en qué áreas hay posibilidad de avanzar en una agenda de comercio exterior. Siguiente. ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestros esfuerzos? Si ustedes revisan la gráfica anterior y ven esta lámina, pues está básicamente dirigido hacia América Latina, por varias razones, como las que se mencionan aquí. Sin duda, es un área natural en donde las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pueden tener un gran acceso en la parte de productos y servicios. Latinoamérica cuenta con 450 millones de potenciales consumidores, superior a los 340 millones que tiene Estados Unidos y Canadá. Como ya decía, es la segunda región con mayor crecimiento económico después de Asia e importa 550,000 millones de dólares, en donde México solo le provee cerca de 21,000 millones. Como ustedes se pueden dar cuenta, realmente pues, es un área de oportunidad muy grande. Participamos en aproximadamente el 5% de sus importaciones. Y un tema relevante, como es el caso de Perú, en la región hay más de 50,000 millones de dólares de empresas mexicanas que han decidido invertir en esta región. En virtud de ello, considerando las circunstancias de los últimos años, es por ello que hemos enfocado los esfuerzos de la Subsecretaría de Economía, de Comercio Exterior, a ello, a enfocarnos a Latinoamérica para tener mayores oportunidades de acceso en cuanto a la plataforma exportadora. Siguiente, por favor. Para aquellos que no están tan familiarizados con el Acuerdo de Integración Comercial con Perú, me gustaría compartirles algunos minutos sobre cuál es la importancia de contar con un acuerdo de integración comercial en donde el Senado de la República tuviera bien el poder aprovechar la oportunidad de valorar favorablemente y por tanto votar este acuerdo que está en su consideración desde abril pasado. Como les decía, el AC8, firmado en 1987, otorga preferencias arancelarias a cerca de 800 productos. Al día de hoy se tiene, bajo el acuerdo que está a consideración del Senado, acordados 12,107 productos o fracciones arancelarias. Y es importante recordar que Perú es de los países que está creciendo con mayor dinamismo dentro del cono sur de América Latina, con una economía del orden del 8.8% en su crecimiento. Es cierto que ha habido algunas resistencias, es un tratado en donde vale la pena señalar que inició en 2006 y culminó en 2011. Durante estos 5 años, es importante decir que Perú suscribió 9 tratados internacionales. 9 tratados internacionales, es decir, pues vamos atrasados, tenemos una desventaja arancelaria, por así decirlo, cuando los productos mexicanos o los servicios mexicanos compiten contra otros países. Esperemos que este periodo ordinario el Congreso tenga bien poder evaluarlo y en su caso aprobarlo. Se han tenido reuniones con diferentes grupos parlamentarios, con senadores, estamos teniendo reuniones con el sector agropecuario y estamos buscando desde luego pues aportar los elementos y desde luego atender aquellas inquietudes que haya para poder facilitar en la medida de lo posible un dictamen favorable por parte del Senado de la República. Siguiente, por favor. En lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio Único con Centroamérica, este es un tratado, como les decía, que busca unificar los 3 tratados que tenemos vigentes, el del Triángulo del Norte, que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. El tratado más antiguo es el de Costa Rica, data de 1995, posteriormente se firmó el Triángulo del Norte y Nicaragua. ¿Por qué es importante unificarlos?
Es importante por una razón, esencialmente, poder homologar las reglas de origen, poder homologar las reglas para que un productor o un exportador mexicano pueda acceder al mercado centroamericano. Y esto, desde luego, tiene sus reticencias, sus retos, porque implica poder tener una sola regla de origen, por así decirlo, para todos y cada uno de los productos. Sin embargo, es importante señalar que son dos partes las que están aquí negociando. Una es México y la otra son los 5 países de Centroamérica. De ahí el reto de que entre ellos 5, se pongan de acuerdo en poder homologar estas reglas de origen. Y desde luego, el objeto preponderante, más allá de homologar las reglas de origen, pues es que tengamos un mayor acceso de los servicios y productos mexicanos en Centroamérica. Estas negociaciones se iniciaron en 2009 y llevamos 6 rondas de negociaciones. Tenemos la expectativa de poder concluirlas en las siguientes semanas para, de ser posible, anunciarlo en la 13ª cumbre del mecanismo de Tuxtla, que será a mediados de octubre. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los capítulos que se han acordado? Son esencialmente los de compras gubernamentales, la parte normativa. Todavía estamos por concluir la negociación en alguno de los anexos. Medidas sanitarias y fitosanitarias, la facilitación de comercios, entre otros, en donde tenemos mayores áreas de oportunidad y desde luego implica un mayor reto. Los tenemos en el acceso a mercados, donde estamos buscando tener una mayor profundidad, también en el sector agropecuario, y en la parte de reglas de origen, como les decía, la homologación para que no haya diferentes requerimientos o estándares técnicos en cada uno de los diferentes países que forman parte de los 3 tratados. Alianza Pacífico. Alianza Pacífico, al igual que ARCO, son dos proyectos de integración regional que son fundamentales para México. ¿Por qué son fundamentales? Porque en la medida en que estemos integrados, insisto, de manera continental, de una manera más completa, podemos tener una mayor plataforma y una mayor solidez para poder acceder al mercado asiático. Alianza Pacífico, a diferencia de ARCO, son 4 países en donde tenemos Colombia, Perú y Chile. Perú sin duda es uno de nuestros aliados importantes y en la medida que avance el acuerdo de integración comercial en el Senado, será mucho más sencillo también tener resultados en este nuevo proyecto de Alianza Pacífico, en donde hay diferentes temas en donde estamos trabajando: movimiento de personas y de negocios, facilitación para el tránsito migratorio, comercio e integración, servicios y capitales, y cooperación y mecanismos de solución de diferencias. Estos 4 países, debo decirles que representan el 50% del comercio total de Latinoamérica, el 35% de Latinoamérica y el 36% de la población. En 2010, el comercio de México con estos países fue de 6.700 millones de dólares y representó un crecimiento del 43% con respecto a 2009. De ahí la importancia de que se pueda avanzar de manera decidida también en este proyecto de integración regional. Siguiente, por favor. En el caso de ARCO, igualmente tiene pues un reto el poder acordar una integración regional con 11 países que se refieren a Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Si ustedes se fijan, en el Tratado Único con Centroamérica no se incluye todavía ni Belice ni Panamá. Entonces, en la medida en que el Tratado de Libre Comercio Único con Centroamérica sea una realidad, será mucho más sencillo poder avanzar en una integración regional a través de lo que se le denomina como el Arco del Pacífico, que nos permitirá contar con una acumulación de reglas de origen. Y eso sin duda es fundamental para poder acceder a un mercado asiático o a cualquier mercado potente como lo puede ser la Unión Europea. Siguiente.
No deja de ser menos importante, desde luego, nuestra relación comercial con Norteamérica. La agenda NAFTA, como se le denomina, está enfocada preponderantemente a la agenda de competitividad, a tres pilares fundamentalmente, desde el punto de vista del comercio. Políticas de integración sectorial. Recientemente, el lunes pasado, estuvo la ANIC con sus contrapartes, la Asociación de Químicos, estuvo con sus contrapartes en los Estados Unidos buscando encontrar una mayor facilitación de sus productos, de un comercio entre los tres países, en particular en lo que se refiere a reglas de origen. Y estamos buscando una mayor cooperación regulatoria, es decir, estamos sentando en la mesa a los diferentes reguladores de nuestros países con el propósito de que haya un reconocimiento y una política común de integración para las empresas que son sujetas a regulación desde el punto de vista sectorial u horizontal, ¿no? Es decir, aquellos reguladores transversales como puede ser la Comisión Federal de Competencia o la COFEPRIS, por dar algún ejemplo. El proyecto de Frontera del Siglo XXI es un proyecto muy relevante en donde el tema de trucking o de transporte transfronterizo de carga es fundamental para poder facilitar una mayor facilitación en el transporte de mercancías. Es importante recordar que el 70% de nuestras mercancías en nuestra relación comercial con los Estados Unidos de América se realizan a través de camiones. Entonces, en la medida en que tengamos una mayor integración y una mayor participación de empresas bajo el nuevo programa de transporte transfronterizo de carga de largo recorrido, será mucho más sencillo el poder acceder al mercado americano. Desafortunadamente, al día de hoy, para poder acceder o para llevar las mercancías a los Estados Unidos, se requieren de diferentes vehículos para poder ir más allá de la franja fronteriza. Entonces, ahí la Secretaría de Comunicaciones, Transportes y la Secretaría de Economía están trabajando muy coordinadamente para poder promover y obtener, o que las empresas mexicanas obtengan los permisos en las siguientes semanas. Y el tema de innovación y propiedad intelectual, sin duda, es una agenda prioritaria para nuestro país, en donde el INPI ha estado teniendo liderazgo y es relevante para efectos de combatir la piratería y para poder tener una mejor colaboración en toda la parte de softwares, toda la parte de propiedad intelectual, patentes y marcas, en donde ustedes como industria seguramente estarán muy interesados. Siguiente. Japón no podía faltar. Hablamos ya de Latinoamérica, hablamos de que es la segunda economía más importante del mundo después de la asiática. Japón sin duda es un país estratégico para México, ya que nos permitirá acceder al mercado asiático. Al día de hoy tenemos un acuerdo de asociación económica que entró en vigor en abril del 2005. Sin embargo, el propio acuerdo establecía cláusulas de revisión. Estas cláusulas de revisión, después de diversas rondas de negociaciones y de un intenso cabildeo y negociación, se ha logrado cerrar. Se espera que en las siguientes semanas se pueda suscribir el protocolo modificatorio, en donde se estaría beneficiando preponderantemente al sector agropecuario, en donde se tendría un mayor acceso a los productos, y también el sector industrial, el de autopartes y el automotriz en particular, se estarían beneficiando al contar con mayores insumos a precios más competitivos y desde luego de mejor calidad. Este protocolo modificatorio, desde luego, una vez que se suscriba, tendrá que ser puesto igualmente a consideración del Senado de la República, por lo que esperamos y exhortamos al Senado que, de así considerarlo, pueda aprobarlo. Siguiente. Y básicamente esas son las láminas que les quería presentar. Espero que haya sido de utilidad y pues estoy abierto para cualquier duda, comentario que tengan. Con gusto procuraré responderles. Gracias. ¿Me bajo?
Si tienen alguna pregunta para el doctor Rosenweig, les agradeceremos, levanten la mano y se presenten. Aquí hay una pregunta. Sí, vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Aquí hay una, Perdón. aquí hay otra. Gracias. Rosa María Ramírez de Arellano. Doctor, muchas gracias por su excelente exposición. Fui una participante en la negociación del Telecán y quiero preguntarle directamente si usted ve con optimismo y que sea realizable el hecho de que el autotransporte verdaderamente hoy llegue más allá de las llamadas zonas comerciales, se quite la moratoria a México y finalmente los Estados Unidos, después de la homologación de todas las normas que hemos tenido entre Canadá, Estados Unidos y México, no sigan imponiendo algún nuevo tipo de norma que es un obstáculo precisamente para que nuestros camiones puedan entrar más allá de las zonas comerciales en Estados Unidos. ¿Cómo ve esto, señor? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta muy oportuna y desde luego muy importante. Sin duda ha habido un tema es un tema con mucha historia, como usted comenta, pero también es cierto que al día de hoy hay buenas noticias. En marzo pasado, los 3 presidentes que integran el Telecán suscribieron las bases. En julio pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus contrapartes suscribieron, en particular con los Estados Unidos, el nuevo programa. Y debo decirle que al día de hoy hay 8 empresas, de las cuales 7 ya tienen la información completa. El pasado 12 de octubre, una empresa ya obtuvo la notificación, por así decirlo, fue publicado en el Federal Register, una empresa de Baja California, y se estima que la última semana de septiembre se le pueda otorgar el permiso. En el caso de las otras 6 empresas, tenemos conocimiento que podría ser en las siguientes 2 o 3 semanas a que se otorgue el primer permiso. Ahí yo le compartiría dos reflexiones. La primera es que el nuevo programa, una vez que se acrediten el haber contado con los requisitos y después de un periodo de evaluación, una vez que se cumpla este periodo, obtendrán su permiso permanente. Es decir, ya no van a depender de si existe o no un programa, sino una vez que se obtenga el permiso y se cumplan con los requisitos de este acuerdo y con el plazo establecido, se permitirá que estas empresas ya tengan su acuerdo permanente, lo cual sin duda pues es muy conveniente y muy positivo. Y la segunda reflexión es que es muy importante también que exista un mayor número de solicitudes, que haya un número importante de empresas que tengan interés en poder solicitar este permiso, porque en la medida de que esto suceda, será mucho más sencillo, como usted bien señala, el poder tener acceso al mercado americano más allá de la franja fronteriza y no depender de diferentes servicios de logística en la franja fronteriza para poder llevar las mercancías mexicanas más allá de esta franja, ¿no? Entonces, mientras eso sucede, es muy importante señalar que el Gobierno de México aplicó represalias. Al día de hoy, la Secretaría de Economía redujo el 50% de las represalias a 99 productos en julio pasado y ha decidido mantener estas hasta en tanto no se otorguen el primer permiso. Una vez que se otorgue el primer permiso, se podrán eliminar estas represalias, pero el Gobierno de México se reserva en cualquier momento, en caso de existir un incumplimiento, la posibilidad de reimponer las represalias. Entonces, en ese sentido, las represalias pues han surtido efectos, ya que se ha avanzado de manera más coordinada y de manera ágil en ese tema. Buenas tardes, doctor. Miguel Ángel Sanabria, del Clúster de Tecnologías de Información de Aguascalientes. Respecto al punto de Latinoamérica, dice que ahí están consumiendo actualmente alrededor de 550 millones. ¿Cuánto de eso representa Brasil? ¿O está Brasil representado dentro de esto o esa parte? Estas cifras globales incluyen a Brasil, es Latinoamérica, sí. Ahora, de esos 450 millones de consumidores potenciales, ¿cuál es su nivel de
de compra, su capacidad de compra. Esa es una pregunta muy buena. La respuesta es relativamente sencilla, depende de cuáles son los productos o servicios a los cuales el mercado mexicano pueda tener acceso. De eso depende de las listas de interés que se puedan compartir y desde luego de la protección pues a las empresas mexicanas, ¿no? Es decir, en todos los acuerdos internacionales, en todos los tratados que se suscriben, hay listas de interés por parte de cada uno de los países y a partir de estas se negocian las condiciones de acceso a mercado de los países de que se trate y también las reglas de origen, vamos, las reglas bajo las cuales estos bienes o servicios podrían llegar. Entonces, ese es el mercado potencial y dependiendo de los intereses de México y de las necesidades de México y del resto de los países de Latinoamérica, se podrá ya, desde luego, tener una cuantificación más precisa. Por ejemplo, dentro de esas listas de compras, ¿está considerando lo que es tecnologías de información, comunicaciones, lo que estamos ahorita nosotros proponiendo? Por supuesto, sí, sin duda. En el caso de Brasil, todavía no empezamos la primera ronda de negociaciones, sin embargo, se les va a solicitar a través de su presidente que nos hagan llegar cuáles pueden ser los intereses o las listas de intereses en cuanto a los bienes y o servicios que la CANIETI y el resto de las demás cámaras y grupos empresariales tengan interés para poder acceder a cualquier país en lo general, ¿no? Una negociación inicia a partir de las necesidades de complementación económica comercial y a partir de que tengamos esa lista de intereses podremos tener una percepción más puntual